septiembre, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy día vamos a hablar de una enfermedad crónica que ha sido considerada como la epidemia de las últimas décadas. Y es que se trata pues no solamente de un problema de estética, la gente suele pensar que podría ser solamente eso, pero no, es una grave enfermedad que también atañe una serie de enfermedades silenciosas. Hoy hablamos de la obesidad mórbida y así arrancamos hoy Cuerpo Médico. Muy bien, ¿qué es lo que se trata? Pues cuando hay unos kilitos de más, pero no solamente eso constituye el sobrepeso, sino cuando hay un exceso aún más de esos kilitos. Sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo es que se clasifica. Por eso es que el día de hoy vamos a empezar con nuestro momento de nutrición, porque Sara Busabá nos tiene importante información a propósito del tema de hoy, que es obesidad mórbida. Así que así lanzamos Momento de Nutrición. Así es, amigos, la obesidad se clasifica en diferentes estadios dependiendo de cuánta grasa y de cuánto peso adicional ha venido acumulando la persona. Y no se sorprendan, lo que ha dicho Jenny es totalmente correcto. La obesidad es una enfermedad, aunque muchas personas todavía les cuesta asimilar. Y es que el exceso de grasa, desde que ya hay más grasa de lo que en promedio debería tener una persona, estamos hablando ya de un sobrepeso. En la medida que esta cantidad de peso o de grasa va incrementándose, vamos avanzando en los niveles de sobrepeso, pasando a la obesidad. Ahora, ¿cómo medimos en realidad cómo está este peso? ¿Cómo nos damos cuenta que existe un exceso de peso? Hay varios indicadores, pero uno que se llama el índice de masa corporal es el que fácilmente podemos estimar para ver en qué categoría de peso estamos. No solamente para ver un exceso de peso, sino también para ver un peso normal y un bajo peso inclusive. Acá les hemos preparado un cuadrito que quiero ponerlo en pantalla para que ustedes puedan ver cómo se va clasificando de acuerdo a este índice de masa corporal que relaciona el peso con la talla. Y ustedes se van a dar cuenta que estar en un peso normal significa tener un índice de masa corporal de 18,5 a 24,9. De ahí, cada 5 puntos que va subiendo este índice de masa corporal, aumentamos una categoría, de tal manera que hasta entre 25 y 29,9 es sobrepeso. Vamos a tener más de 5 puntos, tenemos ahí luego la obesidad, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y finalmente la obesidad mórbida, que es justamente la que el día de hoy vamos a ampliar con nuestra invitada. También tiene que considerar que en la medida que haya un índice de masa corporal menor a 18,5, estamos frente a un bajo peso. ¿Qué cosa es lo que se compara? Cuando estamos hablando de adultos, vamos a comparar la talla de la persona con el peso de la persona. Eso es el índice de masa corporal. A veces uno cree que el índice de masa corporal mide la grasa del cuerpo. No, mide la relación de la altura, de la talla de la persona en relación al peso total de esta persona. Para quienes no sirve este índice de masa corporal, no sirve para personas que son deportistas. ¿Por qué? Porque el deportista, quien va ganando una masa muscular mayor y reduce su porcentaje de grasa, tenemos que saber que esta masa muscular pesa incluso más que la grasa. Entonces, estos parámetros, estos indicadores no son viables para un deportista de competencia, por ejemplo. Y en el caso de los niños también usamos otros parámetros que, por supuesto, mañana no solamente le explico un poquito más sobre los niños, sino que además les voy a enseñar cómo ustedes en su casa pueden calcular el índice de masa corporal que tiene cada uno de ustedes. Así que desde ya
Los invito a que junten lápiz y papel para que el día de mañana apunten la fórmula y aprendan cómo calcularlo, y con esta tablita que les he mostrado, ustedes puedan identificar en casa en qué rango están, normales, sobrepeso o algún grado de obesidad. Y Jenny, finalmente recordar que cuando tenemos estos problemas de exceso de peso, no busquemos por favor fórmulas mágicas. Lo único que tenemos que hacer es tener una alimentación balanceada, respetar nuestros 5 tiempos de comida o 3 si es que uno lo necesita, eligiendo alimentos saludables, reales, como es el término que vamos a empezar a mencionar aquí, Jenny, como los que tenemos aquí en la mesa. Una cosa es consumir el plátano y otra cosa es consumir harina de plátano. Una cosa es tener todas estas frutas frescas que yo las llevo directamente a mi boca, a empezar a tomar una serie de jugos y extractos. Esta recomendación de jugos y extractos no convenientes van justamente cuando uno tiene exceso de peso, porque en un vaso entran 2 frutas por lo menos y además está ya licuada, y ese azúcar tan disponible, la persona que está subida de peso lo asimila mucho más. Así que frutas, verduras, alimentos naturales, ese es el secreto para la pérdida de peso saludable. Perfecto, Sarita, para que quede claro, entonces la masa magra pesa más que la masa grasa. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Y no es lo mismo comerse una frutita o 2 unidades de fruta que comer una compota o una mermelada de esas frutas. Así es. Para cierto grupo de personas le puede convenir, pero para quienes tienen exceso de peso, la fruta fresca tal cual es la mejor opción. Y reiteramos, no es un tema de estética, no es un tema de que se ve de repente, ¿no? Algunas personas podrían considerar que estéticamente no se ve bien, pero no, es un tema de salud. Ojo, epidemia, es una situación que lamentablemente en los últimos años se ha vuelto ya insostenible, y lo que incluso significa es que hay muchas enfermedades silenciosas que pueden estar incubándose en ese organismo, en ese cuerpo, con un exceso de peso. Ahora sí, ¿qué les parece si presentamos un informe al respecto para que usted entre ya de lleno en el tema y aliste sus preguntitas, porque tenemos un especialista que va a responder todas esas consultas? Vamos con la nota. Amigos de Cuerpo Médico, el balance es importantísimo en nuestra alimentación. Definitivamente, en estos tiempos de pandemia, el trabajo en casa se ha vuelto una razón importante por la que hemos dejado la actividad y el movimiento, y eso ha generado sedentarismo y en varias ocasiones un aumento importante en el peso de muchas personas. Pero caminemos un poquito. Es importante aclarar también que según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser bastante perjudicial para la salud. Ahora, el índice de masa corporal, que es el IMC, es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Por ejemplo, el sobrepeso, índice de masa corporal igual o superior a 25. Obesidad, índice de masa corporal igual o superior a 30. Igual es importante mencionar que esto va a depender del tipo de cuerpo de cada persona. Y finalmente, y para tener en cuenta, la obesidad y el sobrepeso son un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como lo es las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, algunos cánceres y así otras afecciones. Por esta razón, siempre les vamos a recomendar mantener cierta actividad física y una alimentación balanceada según sus requerimientos. Yo voy a regresar por mi comida, pero no se olviden que la prevención siempre trae consigo salud. Gracias. Ahí está, pues muchas veces se dice incluso que el ser humano, nosotros, las personas ya no morimos, sino que nos matamos, y eso es básicamente por la alta cantidad pues, de productos procesados muchas veces que consumimos, y por una mala alimentación que estamos incluso adaptando conforme van pasando los años. Vamos a hablar de la obesidad mórbida y de todo lo que tiene que ver con el especialista el día de hoy. Estamos con la doctora Carmen Quiroa, médico endocrinóloga del Hospital Alberto Sabogal. Doctora Quiroa, qué bueno tenerla con nosotros. Buenas tardes. Bienvenida. Qué gusto estar aquí. Doctora, ya es una epidemia. Es así. En el mundo no solamente se ve a nivel mundial, existe un aumento grande de la obesidad. La obesidad ha aumentado en tiempos de pandemia. En ese tiempo ha habido un aumento que ha llegado a más del 30% de la población adulta, que han aumentado alrededor entre 8 hasta 30 kilos. Nosotros lo vemos no solamente aquí en el Perú, sino lo vemos a nivel mundial. Sabemos que existen países que son obesógenos, o sea, si hacemos un ranking de obesidad, tenemos en primer lugar Estados Unidos, luego viene Canadá, endémico ya. Es totalmente endémico. Pero en América Latina estamos en uno de los primeros también. Estamos, sí, Chile nos lleva la ventaja,
En América Latina, México tiene el primer lugar. Entonces pero sí tenemos, más o menos en el Perú, la población que tiene obesidad mórbida es el 1%, obesidad mórbida. Pero obesidad en general y sobrepeso, casi más del 60% de gente tiene sobrepeso u obesidad. Doctora, ¿y se ha podido determinar cuál es el origen? ¿Es el tema de la mala alimentación, la malnutrición, un exceso en el consumo de algún grupo de alimento específico, carbohidratos, por ejemplo? En nuestro país sabemos que nuestra dieta es muy alta en carbohidratos, ¿no? Nosotros hemos crecido comiendo arroz, papa y fideos. Entonces nuestra forma de alimentarnos en el Perú es mala, ¿no? Nosotros comemos de una manera inadecuada, pero en realidad la causa de la obesidad es multifactorial, ¿no? La causa genética, la causa ambiental, la forma que nos crían, nos premian cuando nos quieren premiar, nos premian con comida, nos quieren castigar, nos quitan la comida. Sí. Sí. Doctora, ahora sí, hay algo importante que usted acaba de mencionar y es que la dieta del peruano en general está muy alta en carbohidratos. Sin embargo, hay que comentar, creo que es muy válido, que nuestra población tiene hábitos alimenticios muy arraigados, ¿no? Por ejemplo, en nuestra serranía se come mucha papa, mucha yuca, bastantes cereales, pero es gente que también trabaja desde muy temprano, hace un trabajo físico. Tal vez si a ese factor le sumamos que la gente que va migrando hacia la ciudad se mueve menos, es que ese exceso de carbohidratos se convierte luego en energía que van guardando, ¿no? Es cierto, lo que has mencionado. En realidad, la población, toda la población migrante generalmente se vuelve obesa porque realmente su estilo de vida cambia radicalmente. Claro, y el ámbito de alimentación no tanto. Tú puedes ver así familias que te dicen, mi papá y mamá son flaquitos, pero yo soy gordo. O sea, soy el único gordo de mi casa porque papá y mamá fueron de la sierra y yo estoy en la costa y uno se vuelve realmente obeso. ¿No? Es cierto, pero en nuestro país realmente todos comemos pocas verduras. Eso sí es cierto, totalmente. O sea, realmente también hay una clasificación de clase social. Entre más pobre es la persona, más carbohidratos come. Entre más rica es la persona, más verduras come, entre comillas, ¿no? Entre más capacidad económica tiene. Entre más cultura tiene, come más verduras. Entre menos cultura tiene, come más carbohidratos. Y nuestro país ahora con la situación que estamos, creo que todos vamos a comer más carbohidratos. Bueno, pero eso es importante, ¿no? En espacios como este, tener especialistas como usted y como Sara Usada que nos enseñan todos los días cómo es que tenemos que alimentarnos. ¿Qué les parece si ya contestamos una primera consulta? Tenemos a Luis que nos llama desde San Miguel. Luis, gracias por llamar. Te escuchan nuestros especialistas. Buenas tardes con todos. Hola, te escuchamos. ¿Cómo se puede tratar de llegarse al caso la obesidad mórbida en niños? En niños, perfecto. Doctora. Tenemos obesidad en niños, o sea, la obesidad en niños se clasifica de manera diferente, ¿no? Como ustedes han escuchado, el IMC es una clasificación que se realiza para el adulto. Entonces, en el caso de los niños tenemos las tablas, las tablas de peso para la talla, y cuando tenemos un peso que se encuentra por encima del percentil 90, que hablamos de una obesidad muy severa, una obesidad mórbida. En el caso del paciente que tiene obesidad severa, un niño con obesidad severa, tú puedes encontrar el padre y la madre también son obesos, ¿no? No es el niñito obeso, es papá, mamá, es la familia ositos, papá osito, mamá osita, hijito osito. Entonces, generalmente el manejo viene desde el manejo nutricional, donde van con la nutricionista, el manejo psicológico, porque el niño tiene una compensación alimentaria muy grande, está desarrollando una dependencia a la comida. Entonces el manejo con la psicoterapéutico es importante. Y ahí, doctora, si me permite complementar simplemente que cuando estamos hablando del caso del niño, hay que recordar que somos los padres de familia los responsables de su alimentación y somos nosotros quienes vamos a marcar la pauta de cuánto y qué debe comer. Perdón, no tanto de cuánto, sino de qué y en qué horario. Cuando ustedes le dan horario al niño, es decir, que coma cada 3 horas, y que coma la comida de casa, esa cantidad se va regulando naturalmente, fisiológicamente. Claro está que tenemos casos de niños un poco ansiosos o niños que de repente están un poco mal acostumbrados y poco a poco vamos reduciendo la cantidad total. Pero antes de quitarle comida, Jenny, lo primero que hay que quitar son las golosinas, las bebidas gaseosas y los jugos envasados, que es ahí donde más se concentra el azúcar y la energía. Sara, lo peor que se puede hacer entonces es dejar al niño que coma a libre demanda. No. Tiene que comer en orden y con horario, definitivamente. Muy bien, vamos con otra consulta. Tenemos a Petronila en la línea. Petronila, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días, doctora. Mi pregunta es lo que están hablando de la obesidad mórbida. Yo he nacido bien gorda siempre, ya he nacido en Puno, he sido bien gorda.
Y incluso cuando tenía 20 años pensaba 80 kilos y ahora estaba pensando 70, pero como se dice, por la pandemia y subí 6 kilos más. Tengo 76 kilos y estoy haciendo dieta, comiendo ensaladas, ya no arroz, pero no puedo bajar de peso. Incluso me he caído, me parece que estoy debilitándome, 2 veces me he caído. ¿Qué edad tienes, Petronila? ¿Cuánto mides? 76, antes pesaba 1,51 m, ahora me he bajado a 1,49 m, o sea, me estoy achicando. Te estás encogiendo todavía. Muy bien, Petronila. Escucha a las especialistas que tienen recomendaciones muy importantes que darte. Empezamos con la doctora... Entonces, ella tiene un metro 51, 1,49 m, dice que se ha reducido y pesa 76 kilos. Su IMC está alrededor de 32, 33 aproximadamente. O sea, ella no tiene una clasificación de obesidad mórbida, pero sí de obesidad. La paciente es una paciente obesa. Entonces, generalmente, ¿por qué una persona no puede bajar de peso? O sea, ¿por qué tiene repetidamente? Porque generalmente existe varios factores, ¿no? Uno de los factores puede ser el ambiente obesógeno, ¿no? O sea, todo el mundo come mal, todo el mundo, y no existe la posibilidad de que el paciente haga un poco de ese clic con la dieta. Cambios, o sea, hay un círculo vicioso ahí en la casa. Y que hay un soporte en la familia. Entonces, soporte familiar es importante. Porque muchas veces ha ido a nutricionista, a veces no le ha hecho ni caso probablemente, porque va a nutrición y no hacen caso. Pasa, claro que pasa. Entonces, ahora, el uso de la presencia de enfermedades concurrentes, por ejemplo, si la paciente es diabética o algo así, que antes las pacientes diabéticas tienen una sensación de hiperfagia, tienen ganas de comer más. Otro factor que es importante es la falta de actividad física. El paciente que antes no hace ejercicios. El paciente no hace ejercicio porque simplemente el paciente no tiene hábito de hacer ejercicio. Aquí, de todos los que estamos aquí, probablemente, ¿cuántos hacen ejercicio? No sé. La mayor parte de gente no hace ejercicio. Entonces, y muchas personas, ella sí se considera obesa, pero muchas personas no se consideran obesas. Dicen, estoy rellenito, pesan 70 kilos, mido 1,50 m, y dicen, estoy rellenito. Todos en mi familia son rellenitos. Entonces, pero en todo caso, ¿qué podemos ayudarle? También existe el uso de fármacos, ¿no? Cuando el paciente no ha conseguido ya con la dieta ejercicios, entonces puede consultar con el endocrino. Tenemos una serie de fármacos nuevos que se pueden usar. ¿Con qué especialista tiene que ir en todo Con el caso? endocrinólogo. Con el endocrino. Sara, ¿qué palabras para Definitivamente, en Petronila? realidad, de acuerdo totalmente con lo que ha dicho nuestra invitada el día de hoy. Y sí, hay que tener en cuenta que no podemos hacer una dieta muy rígida ni muy extrema. Si en tu caso, Petronila, comías, por ejemplo, de todo y ahora te quitaste todo y estás a punta pues de lechuga, en realidad es difícil sostener una dieta así. Es mejor tener una recomendación, ojalá que puedas acudir al centro de salud más cercano para recibir una orientación y, ¿por qué no?, revisar cómo están tus hormonas. Vaya a ser que de pronto haya un problema de tiroides de fondo o, como bien nos explica la doctora, algunos problemas con la insulina que podrían estar generando una diabetes y esto generar más dificultad todavía para la pérdida de peso. Claro, Sara, antes de ir a la consulta, ¿cuáles son los riesgos de hacer una dieta por voluntad propia y, como nos decía Petronila, quitarnos de repente los alimentos y estar a punta de ensaladas? Claro, definitivamente muchas personas llegan por el temor y por la necesidad imperiosa de querer bajar de peso a hacer estas dietas extremas, empiezan con el tiempo a desnutrirse también, aun cuando el peso todavía no sea el óptimo, y a veces se obsesionan también con el tema de las dietas y caen luego en un trastorno alimentario. Esto no quiere decir que toda persona que haga dieta va a caer en un trastorno alimentario, pero todo depende de la motivación y de la personalidad de esta persona. Una dieta estricta no es lo mejor, hay que aprender a comer. Perfecto, muy bien, hay que escuchar a las especialistas. Vamos a al Callao. Carmen, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, mire, soy una persona de hipotiroidismo, ¿no? Y bueno, mi pregunta es de que no tengo mucho ánimo, no tengo mucho deseo de comer, no se me da por comer en el almuerzo, casi no como nada, a las justas 2 cucharadas de arroz y esto es de un poquito de guiso, pero sí se me da por comer pan, como 2 panes en la mañana, como 2 panes en la noche, en noche. Pregunto, ¿esto me hace daño? ¿Eso me engorda? ¿Estás con sobrepeso, Carmen? Yo creo que sí, yo estoy midiendo ahora, porque como yo soy una persona operada, sufro de artritis y estoy operada, tengo prótesis de rodilla, de cadera y todo eso, ¿cómo se llama? Yo medía antes 1,62 m, ahora estoy midiendo 1,56 m. ¿Y pesas? ¿Cuánto pesas? 70. 70, 1,56 m, doctora. Gracias, Carmen. Bueno, también tiene probablemente obesidad, tiene un IMC probablemente de 30. Pero ella dice, ¿por qué quiero comer pan y no quiero comer otra cosa? Entonces, lo que pasa es que desde el punto de vista metabólico, la persona cuando engorda, generalmente existe una disminución de sensibilidad a la insulina. O sea, la hormona que hace que ingrese la azúcar a la célula, el alimento de la célula es la glucosa. Entonces, generalmente hay una resistencia a ese ingreso de la glucosa porque los receptores
lo que hace que la insulina actúe en la célula está bloqueado por la obesidad. Entonces, ¿qué pasa? En el cuerpo se eleva la insulina y al elevarse la insulina la persona tiene deseos de comer ¿qué? Carbohidratos. Carbohidratos, o sea, cuando piensa en carbohidratos. Otro factor importante en relación al consumo de carbohidratos son los hábitos. Y otro son las endorfinas. Gente, cuando nosotros comemos carbohidratos, azúcar o grasas, se elevan las endorfinas. O sea, cuando estoy medio tristón, no pienso en comer una ensaladita, me pienso en comer mi chocolate, torta, mi tortita, mi churritos. pancito. Entonces pasa a todos. Entonces, y más cuando uno es gordo. Cuando uno es gordo, ya es gordo, entonces existe eso como un círculo vicioso. Entonces, de todas maneras, es lo que le está pasando a ella. Ella tendría que en todo caso descartar que haya un tema de insulina. Debería consultar con el endocrinólogo. Me dice la TSH, porque realmente capaz ¿Qué tiene es TSH, doctora? la hormona tiroidea, la TSH. Bueno, TSH de 4 libros son las hormonas tiroideas por excelencia para valorar hipotiroidismo y hacerse un examen de insulina y glucosa, ¿no? Sara, ¿qué otras alternativas, perdón, doctora, hay para cambiar el pan? Bueno, en realidad si es que demandatoriamente necesita eso, entonces hay que buscar cosas integrales y no procesadas, ¿no? Por ejemplo, sería mucho mejor comer un puñado de cancha o un puñado de choclo serrano sancochado, que va a ser mucho más útil para ella que comer el pan, pero definitivamente tiene que hacer los cambios generales en toda su alimentación y no solamente pensar en un reemplazo al pan, ¿no? Y ya lo sabe, esos cambios se hacen de mano con las especialistas para que sea sostenido en el tiempo y no genere situaciones contraproducentes. Hacemos una pausa y estamos desarrollando el día de hoy obesidad morbilidad con nuestras dos especialistas, nuestra endocrinóloga y nuestra nutricionista, así que no se la pierda, regresamos. Obesidad mórbida es el tema de hoy y seguíamos conversando incluso durante el corte. Doctora, qué importante es hablar del tema de cuánto es la esperanza de vida que se reduce a propósito pues, de la obesidad mórbida o de la obesidad ya per se. Generalmente la expectativa de vida va disminuyendo de forma gradual entre más gorda es la persona. ¿Y debido a qué? A que las personas obesas tienen mayor frecuencia, lógicamente, de diabetes, hipertensión, cáncer, infartos agudos de miocardio, complicaciones en la vesícula, artrosis, etc. O sea, su calidad de vida disminuye, su esperanza de vida disminuye. Diríamos que un obeso mórbido, aquel que tiene un IMC más de 40, el paciente probablemente va a tener una esperanza de vida que va alrededor de entre los 30 y los 40 años. Probablemente su posibilidad, si eres obeso desde la niñez, probablemente va a terminar con algún evento, probablemente en ese momento. Lo que más tenemos nosotros en nuestro país son los obesos que están los de clase 1 y clase 2, ¿no? Que son los que tienen menos de 40, pero también ellos tienen una esperanza de vida disminuida. Ellos van a tener probablemente más cáncer de colon, más cáncer de próstata, más cáncer de mama, más cáncer hepático. Doctora, por eso es que podemos decir que el tema de sobrepeso, obesidad mórbida no es un tema de estética, sino es un tema de enfermedad. Estamos hablando de algo que puede definitivamente no solamente afectar la calidad de vida, sino hasta nuestra propia vida, ¿no? Como yo le digo a las gorditas, no es que seas más bonita o menos bonita, sino que te puedes morir antes. Claro. Doctora, ¿y es lo mismo ser gordito o tener exceso de peso desde niño que tener exceso de peso ya en la vida adulta? No. Generalmente se ha visto que la gente, o sea, el número de células adiposas es diferente cuando eres un niño gordo que cuando eres un adulto gordo. Cuando eres desde niñito gordito, el número de células de adipocitos es mayor. Se dice que las personas que son gordas desde la infancia tienen menos probabilidad de bajar de peso que aquellos que eran gordos cuando uno era flaco de niño y se vuelve gordo en la adultez. Pero nadie nace gordito, doctora. Justo escuchamos una excelente nacer gordito. O sea, lo que pasa es que existe la macrosomía fetal. Significa que niños que nacen con... ¿No has escuchado esos partos que son de 4 kilos, etcétera? El niño recién nacido normal debe pesar alrededor de 3 kilos, que es el peso para cualquier mujer de cualquier talla. Entonces, si yo tengo un niño que pesa más de 4 kilos, soy macrosómico, entonces un niño grande, pero es porque la mamá tenía diabetes gestacional.
pero de hecho nacen grandecitos, pero la idea es que cante durante los primeros meses que engordan, ¿no? Vamos con otra consulta hasta Arequipa. Jesús, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Jesús. Buenas tardes, disculpe. Doctora, quiero hacer una consulta. Tengo 69 kilos, peso 1,65 m. Que diga, mido 1,65 m y medio, que hay veces para subir al carro no puedo subir, ya tengo 70 años. Para subir sufro como gordura, parece que tuviera así. Perfecto, le cogió la pregunta, doctora, gracias, Lo Jesús. que pasa es que cuando uno es mayor de edad, o sea, ¿qué pasa con la obesidad y la ancianidad? No sé, digamos, si yo soy un... las personas jóvenes tú le dices, haz ejercicios, ellos deberían poder hacer ejercicios, generalmente ¿cuánto? Por lo menos 220 minutos semanales de ejercicio, que es lo que dice la OMS para poder perder peso. Pero a un viejito que tú le dices, pierda peso, pero que haga ejercicio, porque gente ya ves tienen ya dolor articular, tienen molestias. Entonces es compleja la pérdida de peso de un anciano. Además también la pérdida de un anciano tiene que ser más lenta. Tú no puedes provocar una pérdida de peso brusca en una persona mayor, porque también se puede descompensar agudamente. ¿Cuál sería la recomendación para él? Realmente el que comienza a consumir, probablemente cambiar su tipo de alimentación más que la cantidad, sino la calidad de la comida, y probablemente comenzar a hacer ejercicios, caminar 40 minutos al día, caminar aunque sea a paso lento, podría contribuir a esa pérdida de peso. Que vaya entonces al geriatra para que haya una interconsulta con nutrición. Sería bueno que lo vea geriatría también para que haya una evaluación integral, porque que es lo ideal, ¿no? que tiene todo más, completo. puede que tiene algo más nuestro paciente. Doctora, se nos está yendo el tiempo, por favor, recomendaciones muy puntuales que podemos tener a propósito del tema. Lo escuchan todos. Yo creo que en el caso de la obesidad es la prevención. O sea, la cuestión es que el obeso, todos estamos en camino a la obesidad y no sé, yo los que veo por aquí al frente. Algunos están con un poquito más de sobrepeso que otros. Entonces, la prevención en el niño, o sea, primero prevención. Desde el niño, si uno es padre, madre, prevención en su hijito, hacerlo hacer ejercicios, enseñarle a comer verduras desde pequeño, o sea, desde pequeñito que coma verduras. Y luego, si yo ya soy un obeso mórbido, la consulta tanto al endocrinólogo como al nutricionista es sumamente importante. Y también lo que no hemos probablemente hablado, que el manejo puede ser de médico y quirúrgico, ¿no? También entonces estar detrás de eso. Y bueno, fundamentalmente creo que eso es lo más importante. El mensaje es la prevención. Todos deberíamos hacer ejercicio aquí, salir a correr un rato todos. Claro que sí. Y bueno, vamos a ir un ratito a correr, Jenny. Y Sarita, bueno, como saben, ella tiene sus recomendaciones que las tiene en todas las ediciones de Cuerpo Médico. Momento de decir gracias, doctor. Hemos estado con la doctora Carmen Quiroa, médico endocrinóloga del Hospital Alberto Sabogal, y con ella pues hemos desarrollado todo este tema y seguramente más adelante lo volveremos a tocar porque es importante visibilizar esta problemática mundial. Gracias por su preferencia. Nos vemos a las 5 de la tarde, que hablamos de un tema también súper importante, sobre todo el tema de la anticoncepción. Regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. A propósito que en el mes de septiembre, para ser más preciso el 26, se conmemora el Día Mundial de la Anticoncepción. Hoy día vamos a hablar de dos procedimientos que son utilizados en la actualidad, que son efectivos y seguros para tener pues, el control de la natalidad. La vasectomía y la ligadura de trompas. Ese es el tema de hoy y así empezamos un momento con el especialista. Muy bien, este es un programa
programa dedicado pues a aquellas parejas que han decidido seguir disfrutando de su sexualidad, pero que han decidido ambos que no crezca pues la familia. Ese es el tema de hoy y vamos a presentar al especialista que va a responder todas las consultas en relación a la vasectomía y la ligadura de trompas. Estamos con el doctor Marco Garnique, médico ginecólogo obstetra, director del Centro de Fertilidad y Reproducción. Usted ya lo conoce, así que ya nos ha visitado en anteriores oportunidades, y también hay que darle la bienvenida, como siempre, a mi compañera Sara Busaba, nutricionista de Cuerpo Médico, quien también tiene un tema muy interesante más adelante, ¿verdad, Sarita? Así es, ¿a quién no le gusta la sopa? ¿A quién no la disfruta? Pues en realidad todos, y me incluyo, pero ¿cuáles son las diferencias entre la sopa y las cremas? Eso es lo que hoy vamos a aprender, así que no se lo pierdan. Eso va a ser tan solo en algunos minutitos, pero ya damos la bienvenida al doctor Garnique. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto verlo nuevamente. Muy buenas tardes, igualmente. Hablamos pues de estos métodos seguros, eficaces y que pueden ser irreversibles, es decir, son definitivos para controlar la natalidad en una pareja. Bueno, son seguros y efectivos, pero sí son reversibles, ¿no? Es decir, si en algún momento la dama desea, pues ya, digamos, de haber tenido el número de niños, haber logrado la maternidad con el número de hijos que ha deseado, se hace la ligadura de trompas, pero si posteriormente, ya sea porque tiene una nueva pareja, quiere otro niño, se puede hacer una reversión de ese bloqueo tuvárico. O sea, más irreversible, perdón, Sarita, es la ligadura de trompas que la vasectomía. Ambos son reversibles, obviamente va a depender un poco de la edad y en relación al bloqueo tuvárico bilateral de las trompas de la mujer, en relación a la edad de la mujer, y en relación al varón, están más en relación a los años que ha tenido de haberse realizado la vasectomía, ¿no? Vamos a escuchar consultas, doctor. Nos están llamando esta vez a través de las redes sociales. Nos han dejado un audio desde WhatsApp. Vamos a escucharlo. Soy Elvira, de San Juan de Miraflores. Mi pregunta es sobre la vasectomía. ¿Podrían decir hasta qué edad se puede hacer la vasectomía? Y si hay algún peligro cuando ya son un poco ya más de 30 o 40 años, no sé. Gracias. Muy buena pregunta. En relación al varón, pues el varón puede emitir espermatozoides a los 40 años, 50 años, 70 años. En relación a la mujer, que tiene una limitada época reproductiva en relación a los óvulos, ¿no? Entonces, la mujer, la calidad de los óvulos disminuye mucho a partir de los 40, 42, 44 años, ya son muy malos. En cambio, un varón a los 44 años, 50 años puede embarazar, en general, sin mayor problema. Por lo tanto, se puede realizar la vasectomía a cualquier edad, mientras pues haya una actividad sexual frecuente, ¿no? Si pues o es un varón que tiene 30 años y ya tiene una paternidad deseada, 2 hijos, 3 hijos, no desea tener más niños, una muy buena opción es hacerse la vasectomía, puesto que es un procedimiento sencillo, quirúrgico, ambulatorio, rapidísimo, muy seguro, en vez de, generar que se genere que la mujer lleve toda la responsabilidad de la anticoncepción, ¿no? Tomando hormonas o realizándose otro tipo de procedimientos como la ligadura de trompas, que es una opción, pero entre la vasectomía y la ligadura de trompas, la vasectomía es mucho más sencilla que la ligadura de trompas. Ligadura de trompas implica que la mujer tenga que entrar a quirófano. ¿Cuáles son las diferencias, doctor, para tenerlas bien por ejemplo, claritas? En una vasectomía solamente se aplica anestesia local y es a nivel del escroto, se hace una incisión de menos de 1 centímetro en cada escroto y se liga y se corta el conducto deferente, que es el que lleva los espermatozoides. En cambio, para hacer la ligadura de trompas, pues se requiere anestesia, puede ser regional. Si ¿Como la epidural, como una cesárea? Como la epidural, si va como una cesárea, si se hace una microcirugía, o puede ser general, si se va a hacer una laparoscopía. De hecho, también es una cirugía, digamos, muy segura, pero se requiere de mayor aparataje para poder realizarlo. Una ¿no? cirugía siempre es un riesgo igual, ¿no? Así es, Entonces, digamos que es un poco más compleja. Entre los dos, ¿no? Si la pareja nos está viendo en estos momentos y dicen, bueno, ¿cuál va a ser menos, de repente, más sencillo? El del varón. Interesante. De hecho, la del varón, pero hay muchos mitos, ¿no? Se piensa que en el varón pues va a tener problemas de disfunciones eréctiles, de eyaculación precoz, de que ya no va a producir semen, de que el deseo se le va a bajar. Todo eso son mitos realmente, ¿no? Si la pareja responsablemente ha decidido ya un número de niños y ya los tiene, el varón es una muy buena opción para este tipo de procedimientos, una vasectomía sencillísima, rapidísima y segura. Y en el caso de la mujer, tanto como en el varón, ¿estos procedimientos pueden afectar o alterar, digamos, hormonalmente a la persona? No,
no afecta para nada porque, digamos, no se tocan las gónadas, que son los testículos o los ovarios en el caso de la mujer, ¿no? Se afectan conductos anexos para la reproducción, pero que no son directamente, obviamente, la producción de hormonas, que ahí sí afectaría, obviamente, el deseo sexual, ¿no? Claro. Antes de ir con un audio que he llegado de WhatsApp, justamente derribando mitos. Entonces, no causa impotencia, no baja la libido, no baja la cantidad del semen, no se pierde el cabello, ni la barba. No, en absoluto. No origina cáncer de próstata. Definitivamente no. No, todo eso son mitos. Ni se pierde la erección. Tampoco, para nada. Y en el caso de la mujer, no es que se vuelva más renegona. En absoluto. No tiene ningún problema porque... Gana peso, esa es buena. Ya. ¿O gana peso? No tiene nada que ver con ello, puesto que la trompa es una estructura que conecta al ovario con el útero para poder, una vez que la mujer ha ovocitado, la trompa solamente captura el óvulo y si hay espermatozoides son fertilizados y el embrión que se está formando transcurre por el útero hacia el útero. Solamente esa es la función de la trompa, que es importantísimo, dicho sea de paso, pero si uno liga la trompa, pues es como pensar que yo pierda la visión porque no tengo una mano. O sea, no solamente es por la trompa donde se hace esa incisión y no llega al útero, que es donde definitivamente así es. No se toca el ovario, no se toca el útero, solo es la trompa. Perfecto. ¿Tenemos una consulta? Así es, esa vez nos está llamando Yolín desde Ancash. Nos vamos a saber. Hola, ¿Cómo estás, Yolín? Buenas tardes. Mi pregunta es ¿de qué viene esa enfermedad o de qué qué consecuencias trae cuando pasa eso por la persona, ¿no?, que tiene esa enfermedad? A ver, no estamos hablando de enfermedad, Yolín, pero presta atención porque estamos hablando de un tema igual de importante en relación a la anticoncepción. Yolín, ¿estás ahí? Sí. ¿Tú estás casado? No. Soltero. Entonces, con mayor razón, escucha muy bien todas las cosas que estamos hablando. No ha hecho una pregunta en relación a justamente los métodos, pero sería bueno que de repente por ahí podríamos compartir con él justamente todos estos temas. En relación a enfermedades en el varón, pues obviamente, si no es método anticoncepción, obviamente en relación a anticoncepción, pues otro de los métodos, si no es quirúrgico, si él no tiene hijos o no tiene pareja, pues puede utilizar el preservativo, ¿no? El preservativo es un muy buen método porque no solamente no permite no tener hijos no deseados o no planificados, sino que además también permite disminuir las probabilidades de tener una enfermedad de transmisión sexual, VIH, gonorrea, sífilis, etcétera, todas las que hay, ¿no? Es un muy buen método, ¿no? Y es sencillo y rápido, o sea, no es que pues tenga que tomar alguna medicación, ¿no? Y bueno. Y es al alcance del bolsillo. Así es, claro. Es muy cómodo. Vamos a escuchar un audio, doctor, pero antes de escuchar el audio le voy a lanzar la pregunta para que la responda después. Y es cómo elegimos, porque hay tantos métodos anticonceptivos, ¿cómo vamos a llegar a decir, bueno, ok, es la vasectomía o es la ligadura de trompos para hombre o para mujer? Pero vamos a escuchar primero el audio que nos llega desde WhatsApp. Buenas tardes, quería hacer una consulta. ¿Se puede hacer, a qué edad es bueno ligarse cuando una persona tiene endometriosis y adenomiosis? La ligadura de trompa no está relacionada a ese tipo de patologías. La ligadura de trompa está relacionada directamente con el deseo genésico que tiene la mujer, ¿no? Si la mujer ya tiene un deseo genésico establecido y lo ha logrado, pues puede hacerse la ligadura de trompas. La ligadura de trompas no va a alterar la enfermedad de la adenomiosis y endometriosis, porque ese es un problema que se genera cada vez que la mujer menstrua, se inflama, puesto que se han generado implantes de ese tejido que normalmente se expulsa por la vagina, llega a la cavidad pélvica y genera adherencias y todo lo demás. Para controlar esas enfermedades, si hay tratamiento médico para que la enfermedad no progrese, porque genera dolor pélvico crónico y algunas tumoraciones, incluso muchas veces hay que operar a la paciente, ¿no? Por lo tanto, si uno quiere controlar la adenomiosis y endometriosis, tratamiento médico, importantísimo. Y si ya tienes un deseo genésico establecido, bueno, hacerse la ligadura. ¿Qué es el deseo genésico, doctor? Digamos, el deseo de tener hijos, ¿no? Si ya se cumplió el deseo genésico o el deseo reproductivo o de paternidad o maternidad, bueno, para la mujer la ligadura de trompas es una buena opción, pero no tiene relación con ello. ¿Y por qué llegar, digamos, justamente hasta estos métodos que implica, digamos, una intervención en cierta medida invasiva, ¿no? O sea, ¿cuándo es que tenemos que pensar en estas como alternativas? Bueno, en relación a tu pregunta justamente, ¿no? Desgraciadamente no llegan a la consulta, menos todavía en la parte estatal, no llega la pareja a la consulta, llega la mujer.
¿no? Si llegara a la pareja, sería importantísimo porque si uno identifica solamente en la consulta que la mujer tiene algunos factores de riesgo para utilizar anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables, etcétera, uno podría decirle al varón fácilmente que colabore en no tener más niños, ya que la pareja decidió no tener más hijos, ¿no? Y le podría explicar directamente al varón que es un procedimiento sencillo, toma algunos minutos, que lo hace el urólogo y que no tiene ningún problema posterior, ¿no? Se le explica todos los mitos que seguramente ellos lo tienen, ¿no? Pero desgraciadamente a veces la mujer es la que llega a la consulta nada más, ¿no? Y bueno, de hecho, para escoger el método uno tiene que hacer un perfil de la paciente, ¿no? Por ejemplo, si la paciente ha tenido riesgos, por ejemplo, o tiene varices, o ha tenido alguna vez, una trombosis, tiene riesgo de hacer trombos, no conviene que utilice métodos anticonceptivos hormonales, ¿no? Si tiene dolor de cabeza, tipo migrañas con frecuencia, los anticonceptivos van a aumentar las migrañas, etcétera, ¿no? O sea, hay que buscar un historial. Si hay obesidad o sobrepeso, las hormonas muchas veces permiten que la mujer no pueda bajar de peso, incluso muchos anticonceptivos permiten que aumente más de peso la paciente. A veces dicen, como menos, hago más, pero igual estoy subiendo de peso, por las hormonas, obviamente, ¿no? Pero luego, si la paciente no tiene, digamos, una maternidad completa, ¿no? Un deseo genésico completo, entonces una opción es que utilice anticonceptivos como preservativos, ¿no? Se le da a la paciente para que lo use con la pareja. A veces el esposo no desea utilizar los preservativos, ¿no? Por eso que ahí sería importante, si ya hubo un completo deseo genésico, decirle al varón, obviamente, hacer la vasectomía. Pero si aún no ha ocurrido eso, entonces hay uno, acude a los anticonceptivos hormonales, ya sea orales o inyectables, que son mensuales. Claro. Y los trimestrales, que son muy efectivos, pero generan en la gran mayoría de mujeres aumento de peso, ¿no? Si ya la pareja como tal tiene un número de niños establecidos y es lo que han decidido, ahí uno le puede aconsejar a la paciente la ligadura de trompas, ¿no? Perfecto, hoy se conversado. Vamos con otra consulta, doctor. Lo llaman desde San Juan del Lurigancho. Gabriela, gracias por llamar y por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos, un gusto. Mi nombre es Gabriela, tengo 38 años. Yo decidí hacerme la ligadura de trompas más o menos a los 36, exactamente, a los 36 años. Yo quería saber si no tengo la duda de, no sé si es posible que debido a este procedimiento que yo me realicé, mi periodo menstrual se haya visto afectado, porque en realidad hasta este momento, o sea, tengo abundante flujo y tengo dolores muy fuertes, o sea, justo un día antes o 2 días antes muy fuertes, similares como una contracción muy fuerte. Entonces, en esos casos yo, para poder hacer mis cosas, porque a veces el dolor me impide hasta caminar, entonces lo que yo hago es tomar a veces 2, 3 pastillas de naproxeno, porque ninguna otra pastilla me ayuda como el naproxeno, que recién ahí me logra bajar la intensidad del dolor. Perfecto, Gabriela. Y esos dolores justamente dices se han coincidido luego de que te sometiste a la ligadura. ¿Cuánto tiempo después? Pasó de lo que me hice el procedimiento, ahí a la siguiente, porque tardó en que me venga el periodo, tardado más o menos unos 3 meses. A los meses fue, perfecto. Vamos a ver qué orientación te da el doctor Garnique. Doctor. Ok, la ligadura de trompas, como explicamos, solamente es bloquear las trompas y cortarlas, ¿no? En general no se genera otros procedimientos y no genera abundante sangrado ni dolor, ¿no? Eso puede estar más relacionado quizás a miomas, adenomiosis, a pólipos endometriales, etc. Sería bueno que se realice una ecografía para poder ver si es que no hay este tipo de patologías, ¿no? Un quiste ovárico funcional, una tumoración en el miometrio, que le llamamos nosotros miomatosis uterina, o algún pólipo endometrial que genere dolor con la regla, más sangrado de lo habitual, etc., ¿no? Esto es importante porque muchas veces, pues desgraciadamente, se hace la intervención de bloqueo tubárico bilateral y meses después, sobrevienen estos síntomas, ¿no? Y uno rápidamente lo relaciona con la cirugía, pero realmente no
pues la cirugía no genera ello, ¿no? O sea, puede coincidir, es un tema que se genera de repente hormonalmente. Definitivamente, así es, ¿no? Entonces ahí está la recomendación. Sí. Después, si es que ya con ecografía, pues si hay un quiste funcional que está generando, digamos, menstruaciones irregulares, con una alteración hormonal, etcétera, uno lo puede corregir con hormonas, de forma sencilla. Los tratamientos hormonales de 2 o 3 meses van a permitir que las reglas sean cada 28 días, poquitos días y generalmente sin dolor. Claro, y después de ello ya dejar la medicación. Gabriel, entonces vaya al ginecólogo, ¿no? Para recibir el tratamiento y el diagnóstico en principio. Totalmente, y no esperes que esto siga afectando tu calidad de vida, sobre todo. Bueno, vamos a recibir más consultas, nos vamos hasta San Juan del Lurigancho. Ahí está José con una pregunta. ¿Cómo está, José? Te escucha el doctor. Buenas tardes. Mi consulta es, soy José de Lurigancho, tengo 42 años. La edad propicia para poderme hacer la vasectomía. Bueno, ya soy padre de 4 hijos y siempre el temor de hacer ese tipo de cirugías y lo que pase más adelante. ¿Cuál es tu temor, José? El temor como todo varón, ¿no? De repente va a tener un problema en la intimidad, no sabía decir. Perfecto, muy bien. Escucha, José, puede sonar como buen candidato. A ver. Sí, pues esto en realidad, desgraciadamente no hay mucha difusión, no hay mucha socialización de este tipo de procedimientos, porque vivimos en una sociedad machista, en una sociedad pues que no permite una información de calidad, ¿no? La vasectomía es un procedimiento sencillo y la edad adecuada es cuando el varón ha decidido pues tener 2 hijos y nada más, y ya no desea tener más hijos, así tenga 25 años, ¿no? Pero si el varón tiene pues 35 años y todavía quiere tener un hijo más, pues no se va a hacer el procedimiento, para eso está el preservativo como opción. Entonces, la edad adecuada está más directamente con haber cumplido del punto de vista propio de la paternidad del varón y después tener una buena filosofía de vida, ¿no? Es decir, que no digas, me voy a hacer la vasectomía y pasado mañana digas, no, ya no me la quiero hacer, me voy a hacer la reversión, ¿no? Entonces, si tiene una buena filosofía de vida, una buena psicología madura, entonces se va al procedimiento. Es importante que sepa que el procedimiento no le va a generar ningún problema, no le va a generar disfunción eréctil, no le va a generar eyaculación retrógrada, no le va a disminuir la libido sexual, no va a generar absolutamente nada en relación a la sexualidad. Su sexualidad la va a vivir más bien de forma plena, puesto que ya sabe que no va a generar los niños que a veces uno está pensando que podría generarlos con un método no seguro. Perfecto. ¿Y hay manera de realizárselo en el aparato estatal, doctor? Sí, claro, todos los centros del Estado, si es que no lo hacen ahí, te van a derivar para que realicen la vasectomía, ¿no? en un centro de forma adecuada y en las condiciones adecuadas para poder realizarlo. Perfecto, doctor Anique, muchísimas gracias y sobre todo, ¿no? Hay que tener una sexualidad responsable, conversada en la medida de lo posible con la pareja, porque esa es una decisión de ambos, ¿verdad, doctor? Definitivamente que sí. Muy bien. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Marco Garnica, médico ginecólogo obstetra, director del Centro de Fertilidad y Reproducción, hablando pues del tema de vasectomía y ligadura de trompas, que seguramente vamos a volver a tocar más adelante. Hacemos una pausa y regresamos con Sara Busabá y sus sopitas y cremitas. Así que ya regresamos. Amigos, pasadas las 5 de la tarde, muchas veces estamos pensando en qué voy a cenar y una sopita o una cremita nos cae sumamente bien. Pero ¿cuáles son las diferencias entre una sopa o una crema? Pues aquí les traigo una dietita de pollo, una sopa de pollo que está deliciosa y que tiene ahí todas sus verduritas y es tal cual debería ser la sopa que vamos a preparar. Y que por supuesto, así como ustedes lo ven, con esta cantidad de verduritas que tiene su choclito además, que justamente me da carbohidratos y la proteína, es perfecta para una cena ligera. Una cena que me va a permitir un buen descanso, que me va a alimentar y que me va a nutrir. Pero si yo quiero algo bastante más ligero, por ejemplo, tener una sopa como parte de una entrada, entonces yo simplemente le voy a quitar este pollito para que esta sopa me sirva de entrada, por ejemplo, en mi almuerzo. Pero si esta sopa yo quiero que sea mi plato de fondo en mi almuerzo, entonces
además de ese pollito y este choclito, le voy a aumentar de pronto un poquito de arroz o un poquito de quinoa o un poco más de papa o de yuca, para que realmente aporte toda la energía que yo necesito para mi almuerzo. Entonces ya ven, la sopa es versátil en la medida que, dependiendo de lo que le voy poniendo, voy teniendo una cena ligera, una entrada o un plato de fondo. Pero ¿qué pasa con las cremas? Y ustedes, voy a ir preparando acá un ejemplo de crema. Si ustedes, bueno, dependiendo también del arte que tienen ahí en casa, uno a veces puede ir preparando un pequeño aderezo primero o simplemente colocar las verduras como yo voy poniendo aquí. En este caso vamos a poner el zapallo macre, ¿sí? Voy a poner todo el zapallo porque voy a hacer 3 ejemplos. Pero en caso ustedes, si quieren aparte, por ejemplo, previo a ponerle esto, empiezan a hacer un pequeño aderezo para tener simplemente una crema de verdura. Una crema de verdura, ¿qué cosa tiene? Básicamente verdura y nada más. Voy a colocar un poquito de agua para ayudar justamente a la licuadora y que esto no se me ponga así un poquito duro. Y disculpen el sonido. Ahora empezamos justamente a licuar, ¿no? De hecho, se van ayudando siempre con algo de líquido. Vamos a parar acá un poquito y le vamos a dar una movidita. Siempre cuando vayan a mover, por favor, recuerden que las cuchillas ya tienen que estar totalmente detenidas. No vayan a hacer esto sin que eso no estén apurados y después tenemos problemas. Y ahí vamos avanzando. Voy a colocarle un poquitín más de agua por acá, para poder ayudar a mi licuadora. Y nuevamente paro, le doy una movidita. Y tenemos ahí justamente a ver, vamos a ayudarnos un poquito más. Líquido, creo, Sarita. Sí. Un poquito más de líquido. Sí. Para aguarlo un poco mejor. Vamos a justamente sacar acá para podernos ayudar un poquito, porque tiene suficiente líquido en realidad. Solamente que a veces la pulpa se nos queda un poquito. Sara, entonces es el zapallo sancochado y un poquito de líquido, que puede ser caldito de pollo también. Exactamente. Regresando al tema, Jenny, justamente, la crema de verduras es básicamente verdura, ¿no? Básicamente verdura. Pero yo hoy día quiero enseñarles cómo, además de solamente tener esta fuente de pura verdura, también podemos enriquecer nuestra crema para poder dar diferentes variantes, porque hay momentos en la nutrición en que las cremas se hacen más adecuadas que las sopas, ¿no? Perfecto. Ustedes en casa saben que esas cositas pasan y que a veces uno tiene que... A veces hay zapallitos que son... Pese a que uno de los sancoches se queda un poquito más durito. Esas hay que de repente por ahí trozarlas un poco mejor, no machacarlas. Exactamente. Ahí está, ya está quedando ya tu cremita, Sara. Ahí está. Solamente es ahí el zapallo sancochado y el agua. Claro, nada más. y uno le puede poner ajo, le puede poner cebolla, Cebollita. pero la crema de verdura, lo primero que quiero que les quede es que simplemente es la verdura licuada nada más. Entonces, aquí vamos a colocar nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo de solamente crema de verdura. Y ustedes la ven que es así espesita, ¿no? Para tomarla justamente ligera de esta manera. Ese es un tipo. Ese es un tipo. Ahora, en la medida que yo voy agregando, por ejemplo, papita, ¿no? Que también se da, le agrego papita y le agrego leche, voy enriqueciendo justamente esto. Si yo tengo solamente crema de verduras, perfectamente es parte de una entrada y además yo puedo tener mi plato de fondo. Pero si yo le voy a agregar justamente pero si yo le voy a agregar la leche y además el queso, entonces esto puede representar tranquilamente mi cena. Ahí ya solamente le agregaste la leche y la papa para hacerlo más denso, ¿no? Para hacerlo más denso y para aumentarle proteínas y un poquito más de almidón y yo ya tengo una cena. Pero si yo quiero, por ejemplo, tengo el caso de una persona que no mastica bien, entonces yo voy a enriquecer todavía más
esta preparación ya tiene papa, ya tiene queso, papa, leche, y le voy a poner queso parmesano que va a aumentar todavía más la cantidad de energía, la cantidad de proteínas, la cantidad de calcio, y voy a aumentarle pollito sancochado para poder darle una cuota mayor de proteínas, y además voy a colocarle un poco de queso crema. Entonces esta ya es una crema mucho más, con mucho mayor valor nutricional, ¿verdad? Totalmente, Jenny, y eso es la palabra clave que queremos tener en cuenta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay personas en diferentes condiciones de salud, como por ejemplo pacientes que tienen cáncer y están pasando por un proceso. Muchas veces solamente pueden tener ese tipo de preparación. O adultos mayores que incluso, o adultos ¿no? mayores. Entonces, que ya tienen problemas incluso con la dentición, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos esta posibilidad de poder enriquecer nuestras cremas con diferentes ingredientes, ustedes se van a dar cuenta que en la misma cantidad de alimento yo tengo mucho más o mucho menos nutrientes. Así es. Entonces son los diferentes usos que yo puedo utilizar la crema para lograr un objetivo diferente. Si yo tengo un paciente que no puede masticar, un paciente que no tiene apetito, dentro de la crema yo puedo incorporar muchísimos ingredientes, hasta incluso yo puedo tener un estofado de pollo, licuarlo y tener en forma de crema un plato de segundo. Pero simplemente unas verduras como estas incluso pueden ser perfectas para una dieta para perder peso. Una cena, como una cena o una entrada. Perfecto, ¿no? Entonces a ver si la podemos ver, incluso esta varía bastante de color. El color, porque evidentemente el segundo tiene leche, tiene papa y es un poco más puré, ¿no? Ahora, yo soy más de la idea de repente en el medio, pero ese yo le coloco incluso también a veces mi aderezo de cebollita con ajo y también lo meto a la licuadora, ¿no? Y queda muy bien. Podría ser también. Ahí tiene que ver ya con el sabor que queremos dar. En la medida que la persona, por ejemplo, tenga poco apetito, mientras le pongas un poco más de aderezo o condimento, va a quedar más agradable. Pero una crema de verdura es solamente la verdura licuada, un poquito de sal, nada más. Caldo o agua si prefieres. Quiero que sea una cena un poquito más contundente, le pongo un poquito de leche, un poquito de papa y me va a sostener. Y sal, ¿no? Suficiente para la cena. Pero si yo tengo el caso en que yo tengo que lograr una mejor nutrición en un paciente que tiene dificultades para alimentarse, esta crema puede servir perfectamente como un plato de fondo porque le voy a poner de todo. Entonces, que es completa incluso. Esa es básicamente la diferencia entre las sopas y las cremas. Perfecto, quedó clarísimo, Sara. Y bueno, recuerdo que incluso usted puede variar, ¿no? En vez del zapallito macre podría usar, no sé, espárragos, usar brócoli. Claro, el brócoli, coliflor. Perfecto. Cuánta cantidad usted tiene, pues, en nuestra maravillosa naturaleza, porque el Perú es bendecido, ¿no? En su tierra. Muchas gracias por su preferencia. Recuerde, si usted quiere volverlo a ver, entre al canal de YouTube de TV Perú. Están todos los episodios de Cuerpo Médico. Nos vemos hasta la próxima. Chao.